introducción, el problema es orofaringio. Si el paciente pasa el alimento, pero tiene problemas para que ese alimento pase, entonces el problema es esofágico. Si es un problema tanto para líquidos, para sólidos, entonces es un problema de tipo motor. Si es un problema que inicialmente pasa líquidos y no pasa sólidos, es un problema de tipo mecánico. Y entonces uno ya comienza a averiguar tipo mecánico, si está bajando de peso, anémico, que dice este paciente parece que debe tener un cáncer, ¿no? De esófago, o del clima, o de los pulmones, alguna cosa, ¿no? Si es que es otro factor, de repente, como lejía, bueno, ya esos datos clínicos como que orientan claramente. Y saber también que hay otras patologías como cuando hay disfagia y hay dolor, dice, no, un momentito, esto es un poco diferente. ¿Qué cosa he estado tomando? He estado tomando pastillas para la enfermedad inflamatoria. De repente ha tomado alguna tetraciclina o una sustancia muy irritativa y eso es una urinofagia y la causa es diferente. O el paciente que siente que tiene algo que está atascado en la garganta, pero cuando toma líquido se mejora. Le dice, no, este no es un disfagia, esto de aquí es un globus, ¿no? Entonces, ¿qué causa puede ser? Y el paciente que tiene un dolor en el pecho, como el corazón, bueno, uno obviamente tiene que ver si es un hipertenso, si tiene un cuadro de angina por el esfuerzo, dice una enfermedad cardíaca, pero no, es una persona que dice, no, yo camino bien, no me canso, pero tengo esa sensación de que el pecho, uno dice, de repente es una variedad de dolor esofágico tipo anginoso, y entonces uno puede llegar a ver. Muy bien, entonces estos datos clínicos son importantes porque uno con el interrogatorio ya puede ordenar, ya a partir de eso uno ya pide las radiografías, las endoscopías e inicia el tratamiento. Vamos ahora a revisar un poco sobre estreñimiento, patología no rectal y también algo que en los últimos 4 años estamos revisando, que es la incontinencia fecal en el adulto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber un poco acerca de lo que es el estreñimiento. La fisiopatología, obviamente, después de digerir, absorber y asimilar los alimentos ingeridos, estos se eliminan, ¿no? Y este contenido eliminado constituye las heces, ¿no? Entonces, las heces se tiene como una composición importante la presencia de líquido. Un aspecto importante para que un paciente pueda ser o no estreñido va a tener la relación con la cantidad de líquido que hay en las heces. El contenido de agua en las heces en promedio del 70%, variando entre 65 y 90%. Si por algún factor las heces tienen porcentajes menos del 65% de agua, entonces la consistencia va a aumentar y eso va a predisponer a que el paciente tenga una frecuencia defecatoria alterada. El resto del contenido fecal, ¿no?, está dado por detritos bacterianos, células descamadas, grasa, carbohidratos no absorbibles, proteínas, catabolitos de la bilis y otros. Y es importante, pongamos, lo de carbohidratos no absorbibles, porque es un mecanismo importante para la prevención del estreñimiento. Uno de los factores que ayuda a que la persona no sea estreñida es que coma bastante fibra, que son carbohidratos no absorbibles. Entonces, la persona, si es que en el aspecto dietético se descuida en comer carbohidratos no absorbibles, eso puede ser un factor para que tenga un problema de estreñimiento. Entonces, ahí vemos el problema del estreñimiento, podemos ver el tránsito del intestino. El tránsito desde la boca hasta el estómago, generalmente en el esófago, el tránsito es menos de 1 minuto. En el intestino delgado es entre 1 y 6 horas. Y el colon puede tener un tránsito entre 24 y 72 horas. Por eso es que los estudios para ver el vaciamiento, el tránsito colónico,
colónico generalmente dura 5 días. Entonces, un paciente se puede evaluar si es estreñido haciendo el tránsito, una medición del tránsito colónico en 5 días. El colon tiene movimientos y esos movimientos son los que hacen que exista un peristaltismo. Claro. El estreñimiento tiene aspectos en los cuales el tránsito intestinal puede tener un factor, pero generalmente el factor más importante desde el punto de vista del tránsito intestinal para que haya estreñimiento es que el colon tenga un peristaltismo alterado. Mientras que el intestino delgado tiene un movimiento que es secuencial, que está dado por el marcapaso gástrico. El marcapaso gástrico es el que hace que el movimiento del alimento y los jugos intestinales avancen a través de todo lo que es el estómago, el intestino delgado y llegan hasta el colon. Pero el colon tiene movimientos diferentes y estos movimientos son movimientos propulsivos segmentarios. Entonces aquí estos movimientos propulsivos van a ser, ¿no? Tenemos el austre intestinal, el austre del colon, ¿no? Y el alimento va a tener un movimiento intraustral. El alimento no, sino se puede decir ya el quimo, ¿no? Ya la sustancia ya digerida que ha llegado al colon, la parte más interna va hacia la parte más externa y la parte más externa a la parte más interna. Todo eso es para que se cumpla la función de digestión del contenido. Básicamente, ese contenido líquido, la función del colon es absorber el agua y los electrolitos. Entonces, lo que estaba más interno va hacia la superficie para que sea absorbido y lo que estaba más externo va hacia la parte interna. Movimientos intraustrales, los movimientos australes, después tenemos los movimientos interaustrales, los movimientos poliaustrales y los movimientos en bloque. Estos movimientos ocurren durante las 24 horas del día, siendo los movimientos poliaustrales y en bloque más espaciados. Generalmente en 24 horas ocurren 2 o 3 movimientos poliaustrales. ¿Qué son movimientos poliaustrales? Que 2 o 3 austras tienen el movimiento peristáltico de tal manera que todo el contenido avanza hacia los segmentos siguientes. Y el movimiento del bloque es el movimiento que ocurre generalmente de acuerdo al ritmo circadiano en la mañana, que hace que el movimiento, que el colon descendente y el sigmoides lleguen hasta lo que vendría a ser la zona de la ampolla del recto. Pero todos esos movimientos son los que hacen que el intestino tenga un movimiento intestinal. Y como factor adicional tenemos el ángulo recto sigmoideo. Entonces vamos a tener como factores para el estreñimiento, uno, el tipo de dieta. Si tomamos pocos líquidos y poca fibra, eso va a ser un factor para que uno tenga una consistencia mayor o menor en la deposición. El tránsito del colon va a ser otro factor va a ser el ángulo recto sigmoideo. El verdadero esfínter del colon, este ángulo recto sigmoideo. Entonces, el contenido intestinal llega aquí y aquí tiene que haber un estímulo neurocerebral que está dado por el deseo de defecar para que el contenido del quimo, de ya las heces, pasen a la ampolla rectal y después exista el mecanismo de contracción de la ampolla del recto y relajación del esfínter. Entonces, eso es importante porque los pacientes pueden tener un movimiento del intestino y una dieta adecuada, pero si es que no hay este movimiento, entonces el paciente va a presentar lo que llaman disquesia o obstipación. El paciente quiere defecar, pero no defeca en forma adecuada porque el alimento se estanca, porque o hay un defecto del estímulo neurocerebral
hay una alteración en el estímulo neuroespinal sensilomotor del esfínter externo y la contracción abdominal, o hay una alteración del estímulo neuroespinal lateral en músculos circulares y longitudinales. En estos pacientes, pongamos, es lo típico que ocurre en el paciente que ha tenido un accidente automovilístico y un traumatismo de la médula. Entonces, no existen esos estímulos y el paciente sufre de impactación fecal. Llega hasta aquí el contenido de las heces y de ahí no se puede movilizar. Entonces, estos son los factores importantes para que exista problemas de estreñimiento. Y acá vamos a determinar entonces, y hay un cuarto factor para que el paciente pueda tener estreñimiento, aparte del movimiento del colon, del movimiento del sigmoides, es el deseo de defecar, porque la defecación es un acto que tiene que ver con la voluntad. Uno puede postergar el deseo de defecar, pero si la persona ya tiene un hábito alterado de esto, y está continuamente postergándolo, llega el momento que se pierde el estímulo y la persona puede convertirse en una persona estreñida porque ha mal educado este deseo, ¿no? Por decir, vamos acá, tenemos el horario, salen de ustedes desde las 8 de la mañana y regresan a las 7 de la noche. Entonces dicen, estos baños son de muy sucios, que voy a meterme en este baño, espero nomás. Y entonces puede ocurrir, si es que eso se exagera, pueda también haber un estreñimiento por ese problema. Dentro del estreñimiento puede haber entonces estreñimientos con tránsito colónico normal, que son la gran mayoría. Entonces el movimiento del colon no está alterado. Con tránsito colónico retardado, el problema es que el colon no tiene un movimiento adecuado, o con dificultad para la evacuación rectal o obstipación en dispepsia, que llega hasta esta zona, pero sin embargo ahí ya no hay ningún estímulo. La persona dice, tengo ganas de ir al baño, pero sin embargo se sienta y no puede eliminar, o lo elimina con dificultad. Porque el paciente que tiene tránsito colónico retardado es la persona que no tiene ni interés de ir al baño. Dice, yo puedo estar 5 o 6 días, pero no tengo ningún deseo. En cambio, la persona que tiene obstipación y dispepsia dice, claro, yo en las mañanas tengo ganas de ir al baño, pero me siento y tengo dificultad. No hago las deposiciones en forma, tengo que hacer mucho esfuerzo de hacer la deposición, o siento que voy al baño y como que no he terminado de hacer la deposición, una sensación de defecación incompleta. Esos son como los datos más característicos de los pacientes con estreñimiento. Entonces el estreñimiento, esto del estreñimiento es complicado. El estreñimiento es un síntoma, ¿no?, de definición completa, y la mayoría de las veces no hay una causa metabólica orgánica. Entonces lo importante es saber que el gran porcentaje de los pacientes estreñidos no es que tengan un cáncer, no es que tengan una enfermedad de la tiroides, no es que tengan una enfermedad neurológica, sino es una alteración en el funcionamiento de la evacuación de las deposiciones. Camilleri, que es uno de los médicos que más sabe de enfermedades de funcionamiento del tubo digestivo, dice que es a veces un poco complicado. Ahora vamos a ver la clasificación que tiene Roma 3, Roma 4, que son los expertos. Pero Camilleri dice, la definición práctica es defecación insatisfactoria. Entonces tú vas al baño, no estoy conforme con cómo voy al baño, defecación insatisfactoria, que puede ser por defecación poco frecuente o pasaje difícil de las heces o ambas. Entonces dice, no, yo cada 5 días voy al baño. Y entonces otro le dice, no, yo voy al baño todos los días, pero eso sí, tengo que hacer esfuerzo, algunos tienen que ayudarse para eliminar la defecación, ¿no? Entonces, él ha dicho, esto es lo más práctico, porque la definición de Roma 4, ¿no?, es, las molestias están ocurriendo, el estreñimiento crónico, de acuerdo a Roma 4, están ocurriendo por lo menos los últimos 3 meses, con una historia de al menos 6 meses de duración. Y el paciente tiene por lo menos 2 o más de los siguientes: el esfuerzo al defecar en al menos una 25% de las veces. Entonces, va al baño y una de cada 4 veces tiene que estar haciendo, pujando para poder hacer su deposición.
Otra es que las heces son duras o pequeñas al menos el 25% de las veces. Otra vez es sensación de evacuación incompleta, al menos 25%. Uno tiene que tener 2 o más de esas para que diga que es estreñido. Entonces, esa es una clasificación que eso es más que todo para estudios, ¿no? Porque es un poco complicada. Por eso que Camilleri al final dijo todo esto, pero dijo, no, mejor si el paciente dice que no defeca en forma adecuada, a ese se le dice estreñido. 25, sensación de deposición que no pasa o está como bloqueada, al menos 25. Dice, aquí tengo la deposición, pero no puedo botarlo, 25%. El paciente tiene que ayudarse a veces con la mano para que las heces puedan salir, 25%. Y finalmente, aquellos que dicen que hacen menos de 3 deposiciones a la semana. Si tienen 2 o más de las siguientes, se lo considera estreñido. Pero esta definición de Roma, que son para los estudios de investigación y para ver si un medicamento funciona, no, como que ellos vieron de que más o menos el 80% de la persona no cumple con eso. No cumple con eso. Entonces dijeron, no, no es una cosa, ¿no? Pero es lo que están viendo y claro, siempre hay que preguntarles, estamos en hora. ¿Está usando el micro? Estamos acá, pero ¿me escuchan o no me escuchan? No me escuchan, siempre si lo que me olvido, yo a veces, sí, pero entonces vénganse para acá adelante. No voy a tomar examen de, no sé qué allá. Pero no se escucha bien, o sí se escucha, me olvido. Ya, gracias. Entonces, consumo, entonces siempre se pregunta si es que había consumo de laxantes, ¿no? Entonces, porque claro, la persona dice, yo voy al baño todos los días, eso sí, tengo que tomar mi aceite ricino diariamente. Entonces dice, no, entonces, no, ¿usted es estreñido? No, pero si no tomo aceite ricino, no puedo ir. Entonces, claro, entonces la persona tiene que preguntarle esto, pero que no esté tomando ningún tipo de laxante. Porque a veces dice, no, gracias a Dios yo voy al baño todos los días. Eso sí, si me falta mi aceite ricino, si no tomo mi lactulosa, si no tomo mi leche de magnesia, no puedo ir, ¿no? Entonces, uno le tiene que preguntar que no esté tomando ningún laxante, ¿no? Y que también no tenga síntomas del síndrome de intestino irritable, que es que aparte de la dificultad para hacer su deposición, esté con dolor. Entonces, claro, realmente los pacientes con estreñimiento tienen diferentes motivos, puede ser con disinergia, puede ser con intestino irritable, puede ser por tránsito lento, ¿no? Y ahí, claro, sumando sale más del 100% porque hay algunos que tienen disinergia más tránsito lento. Pueden haber algunos que son intestino irritable más tránsito lento. Entonces a ese se junta, es un poco complicado. Y aquí los criterios, esto, bueno, ya son cosas un poco más especializadas. Claro, estos son los estudios. ¿Cómo te das cuenta que el paciente tiene un problema de estreñimiento por trastorno de motilidad? Le dan unas pastillitas radiopacas y estas pastillitas radiopacas uno las toma y después de 5 días, entonces le toman una placa a los 5 días. Si es que las pastillitas están distribuidas en todo el intestino, significa que hay un problema de motilidad en el colon. Si es que no hay ninguna, significa que todas pasaron, que no hay problema en la motilidad porque el colon está funcionando bien y les ha botado a todas. Pero si es que todas se quedaron acá, significa que hay un problema de disquesia. Ahí llegaron, pero ahí se quedan acumuladas. Entonces este estudio sencillo se puede ayudar a ver el tipo de estreñimiento. Y eso es una cosa importante, porque la mayoría de los pacientes dice que son estreñidos, pero no saben el estreñimiento por qué cosa es. Y la mayoría de los estudios le hacen una colonoscopía, le hacen un estudio, una gran cantidad de estudios y no puede identificar esto. E identificando la causa puede haber un mejor tratamiento del estreñimiento. Aquí, una de las cosas que el paciente parece mentira, pero dice usted estreñido, ¿y cómo hace sus deposiciones? Y dice, no, larguitas, en forma redondeada, pero entonces aquí los ingleses son bien, pues, bien ocurrentes, ¿no? Y todo lo evalúan. Entonces, en Bristol le dejaron un esquema.
Y entonces en el esquema, cuando el paciente hace con pelotitas, uno le dice como el cuy, como el conejo, ¿no? O parece que estuvieran pegadas, eso es lo típico del paciente que tiene un problema de estreñimiento, ¿no? 3, 4 y 5 son normales y 6 y 7 ya son el paciente que tiene cuadros de diarrea. Entonces, en el paciente con estreñimiento, ese es lo típico, y entonces a veces con estas pequeñas cosas el paciente se puede explicar mejor. La gran mayoría de los pacientes tienen problemas de tipo funcional, ¿no? Pero existe también causas orgánicas. Entonces uno también tiene que investigar. Obviamente a todos los pacientes no le vamos a hacer todos los estudios, pero hay que saber de que los pacientes funcionales pueden ser porque toman poca cantidad de líquido, fibra, y que tomando mayor cantidad de líquido y mayor cantidad de fibra se soluciona muchas veces. Sedentarismo, sentados todo el día, clases desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, sin hacer nada. Entonces, eso tampoco. Síndrome de intestino irritable o causas primarias que hemos visto, porque este peristaltismo alterado, ¿por qué ocurre? No se sabe bien, ¿no? Pero no es nada que sea de ahí se va a ocurrir un cáncer, pero eso determina un problema de estreñimiento. Y indudablemente trastornos orgánicos que pueden ser anorrectales, del colon, neurológicos, endocrinos o los medicamentos. Siempre los medicamentos uno tiene que estar preguntando, ¿qué está tomando? ¿No? Y el paciente, claro, a veces dice una pastillita blanca, no saben bien, pero uno tiene que tratar de insistir qué cosa es lo que está tomando. Dentro de la patología no rectal, estenosis anal, rectocele, hemorroide, fisura anal, prolapso, absceso perianal. Basta que el paciente tenga un problema anorrectal para que eso esté determinando muchas veces estreñimiento. Porque si el paciente tiene hemorroides, tiene fisura, tiene temor a ir al baño, y ese temor va a hacer de que el paciente poco a poco se torne estreñido. Patología colónica, neoplasias, después de una operación, ¿no? del abdomen, puede producir una obstrucción, hernias, vólvulos, enfermedad diverticular, ¿no? Entonces, esos antecedentes de enfermedad colónica también son importantes, ¿no? Dentro de la patología neurológica es importante patologías como trauma del sistema nervioso central, ¿no? Accidente, como dijimos, enfermedad del sistema nervioso central, de repente un tumor, un cáncer, una enfermedad neurológica periférica como el megapólogo gangliónico o enfermedad de Hirschsprung, así como hay la calasia en el esófago, que faltan plexos mientéricos. En la enfermedad de Hirschsprung, más en niños, hay una ausencia también de plexos mientéricos en la parte distal del intestino. Entonces no funciona y se queda todo acumulado. Pues ahí se produce un estreñimiento por esta gangliosis. Enfermedad de Chagas, ganglioneuromatosis, neuropatía autonómica, son otras causas. Y siempre preguntar, ¿no? ¿Es diabético, hipotiroideo, porfiria, feocromocitoma, uremia, amiloidosis, hipocalemia, hipercalcemia, embarazo? Y entonces todos esos aspectos endocrinológicos y metabólicos pueden ser lo que están determinando que el paciente sea estreñido. Entonces el interrogatorio y algunos estudios nos van a ayudar a determinar la causa del estreñimiento. La gran mayoría son primarios, son funcionales, pero un porcentaje pueden tener causas orgánicas. Medicamentos, medicamentos ricos en calcio, diuréticos, el hierro, ¿no? Medicamentos para la hipertensión arterial pueden ser una causa de estreñimiento en estos pacientes, ¿no? El estreñimiento es un problema muy frecuente. Acá hemos visto autodefinidos como estreñidos, que realmente lo que sirve por esa clasificación de Roma para estudio de investigación, que es importante, pero para investigación, pero el 18.5% de los varones y el 20.8% de las mujeres en general se consideran como estreñidos. Y en los mayores de 65 años, el 30% de los varones y el 42% de las mujeres se consideran estreñidos. Entonces es algo sumamente frecuente. Y el paciente, bueno, viene a la consulta por esas molestias.
no es tanto la frecuencia, sino más que todo la dificultad y la sensación de defecación incompleta, el esfuerzo al defecar. Disminución de la frecuencia es una causa, pero la causa más común es que el paciente dice: quiero ir al baño y no hago mis deposiciones como deben ser. Y hasta, claro, rectorragia ya es una cosa que asusta, porque dicen: debo tener cáncer, ¿no? Y la mayoría hagan una colonoscopía, una endoscopía, tomen una tomografía. Y bueno, dentro de todo, como que está bien que la persona venga por ayuda, ¿no? Porque anteriormente teníamos que había un negativismo al asumir las enfermedades, y muchas personas venían muy tarde, pero ha bajado como 20 kilos y nadie no quería venir. Ahora ya hay un poquito más de conciencia que el tratamiento médico salva vidas. Antes decir: no, ya tiene cáncer, no hay nada que hacer. Eso ha cambiado. Pero ¿quiénes se le tienen que hacer examen de todas maneras? Aquellos que están perdiendo de peso en forma significativa, aquellos que son mayores de 50 años, aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer o enfermedad de intestino irritable, quienes presentan sangrado rectal. Pero un día no, de repente no, pero el que dice: voy al baño y siempre sangro, hay que hacer un estudio. Tienen el examen físico, está normal, está todo delgazado, está todo pálido, no tiene, el abdomen está distendido. FOBT es sangre oculta en S positiva. Exámenes de laboratorio como la hemoglobina, el aumento de la velocidad de sedimentación, bioquímica normal, todos son síntomas de alarma en el cual se justifica hacerlo, ¿no? Porque si tendríamos que tener en consideración hacerle exámenes al 20% de la población, acá son 30 millones de personas, sería el 20%, 6 millones de colonoscopías, no nos daríamos al vaso. Pero esto ya son signos de alarma que justifican hacer los exámenes. Y bueno, hay varios exámenes: anoscopía, sigmoidoscopía, exámenes radiológicos validados, colonoscopía, manometría no rectal, marcadores radiopáticos que hemos visto, y defecografía. Es algo que tampoco se hace mucho, que es ver las características de cómo hace su deposición. De ahí pasamos a lo que es el examen del recto y el ano. En el capítulo digestivo, dentro del examen del abdomen, también tenemos que evaluar el examen del ano y el recto. Tenemos que evaluar la región perianal, el canal anal, la ampolla rectal. En el examen del recto aprovechamos y en el paciente varón evaluamos cómo está la próstata, y en la paciente mujer el útero, el cuello uterino básicamente, y los anexos, si es que es posible, y también las características de las heces, ¿no? Ahí, en el momento del tacto rectal, si la paciente no se ha puesto ningún enema, entonces las heces van a tener cierto grado de coloración y características, y eso nos ayuda para un diagnóstico adecuado. Saber que en la región del recto hay dos porciones que siempre vemos. La región anal es una invaginación de la piel, y entonces cuando hay alguna patología en esta región va a tener terminaciones nerviosas que son similares a la piel. Entonces, si es que hay alguna inflamación, infección, herida, va a doler como si fuera la piel. Mientras que si es que el paciente tiene un tumor por encima de la línea dentada, entonces ya este tejido es como el intestino y no tiene sensibilidad dolorosa. Por eso es que nosotros podemos tener un cáncer de recto, y sin embargo el cáncer de recto y grande y no presenta dolor, porque está por encima de la línea dentada. Y por eso también el hemorroide interno está por encima de la línea dentada, puede haber sangrado sin dolor, mientras que el hemorroide externo, que está por debajo de la línea dentada, puede producir un dolor muy intenso. Ahí la evaluación, cómo se examina al paciente. La mejor posición para evaluar al paciente es la posición de Sims, o posición de cúbito lateral derecho, porque ahí podemos ver la región anal y podemos hacer el tacto rectal. Pero hay varias posiciones
La posición genupectoral es la más incómoda para el paciente, pero generalmente para el que hace una proctosimoidoscopía como que le es cómoda, ¿no? La posición ginecológica puede hacerse, pero generalmente no le deja a uno ver la región anorrectal en forma adecuada. Ahí vemos la región del ano, tenemos que ver las características y qué cosa es lo que evaluamos. La región perianal, el color, ¿no? Cambios de la sensibilidad, si está edematizada, si está enrojecida, etc., ¿no? Entonces, uno siempre, el examen va a ver ectoscopía, un poco lo que uno examina en la región del ano, y vemos la patología. Entonces, mirando externamente ya podemos ver lesiones. Solamente mirando, de repente vemos estos repliegues cutáneos. Y estos repliegues cutáneos no son hemorroides. La gran mayoría que viene con eso dice, tengo hemorroides, ¿no? Almorranas le dicen hemorroides, pero no. El repliegue cutáneo es un aumento de la piel que generalmente está asociado a que ha tenido anteriormente algún tipo de hemorroide. Los hemorroides externos son los que están, como se dice, en la parte perianal o en la región anal propiamente dicha. Y los hemorroides internos como que vienen del canal anal y se prolapsan, ¿no? Estos hemorroides crecen y duelen. Acá dice hemorroide trombosado. Y estos hemorroides internos generalmente sangran. El hemorroide externo crece y duele, pero no sangra. Mientras que el hemorroide interno crece, no duele, pero sí sangra. Fisura anal, que también es algo típico, ¿no? Entonces el paciente tiene una herida. Acá no se nota tan claro, pero acá tiene una herida. Y esta herida sangra y duele. Y acá el paciente tenemos un repliegue cutáneo y abajo una fisura anal. Viendo nomás la parte externa, hacemos el diagnóstico. Algunos pacientes dicen, tengo sangrado, hágame una colonoscopía y vamos a empezar el examen y vemos que ahí es la causa del sangrado. La fístula anal es una zona en la cual se produce un absceso que generalmente es una inflamación de las glándulas que están en las tripas de Morgagni. Y es importante hacer el estudio para poder solucionar el problema de la fístula, que generalmente es quirúrgico y no es un tratamiento propiamente con antibióticos, ¿no? La mayoría van a la farmacia y piden tratamiento antibiótico y lo que logran es que la fístula se haga más interna y la curación sea más complicada. El cáncer de la región anal, que es una úlcera que generalmente no duele, pese a que está en la región